Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana aquí presencialmente en el set de Frente a Frente con Oscar Hendrick, miembro de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía. Allá en Roatán hay una sede próspera. Bienvenido. ¿No le escuché, Oscar? Me siento bienvenido, le digo. Ah, bueno, muchas gracias. Estamos listos. Muchas gracias, ahora sí. Bienvenido al diputado Eder Mejía. Buenos días, Eder. Muy buenos días, Renato. Saludo al pueblo hondureño. Quiero aprovechar este espacio para felicitarlo nuevamente a usted y a todos los periodistas en Honduras que ejercen esa labor y que lo hacen de corazón, siempre manteniendo el equilibrio para que la nación pueda seguir avanzando por el camino de la paz y la tranquilidad, que es lo que queremos todos los hondureños. Muchas gracias, Eder. No toda la gente nos quiere, no toda la gente nos quiere. Hay gente que nos adversa al común de los periodistas, pero habría que estar en el pellejo de los periodistas para entender a los periodistas. Hay mucha gente que es muy ligera al hablar de los periodistas, pero bueno, yo respeto porque cada quien tiene su forma de pensar. Y esos criterios personales son el derecho de la gente a pensar como quiera. Pero muchas gracias a todos. A Arnaldo Castillo, delegado presidencial de inversión y miembro del Comité para las Mejores Prácticas. Estará también esta mañana aquí en Frente a Frente. Arnaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, un placer para mí estar el día de hoy aquí. En primer lugar, dándole gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder presentar este tema de las sedes. Y al igual que usted, ¿verdad? O igual que muchos periodistas, mucha gente está en contra del gobierno, no nos quiere, pero nosotros estamos aquí para trabajar y para hacer lo mejor por el país. Gracias, Arnaldo. Jorge Colindres, abogado y analista de políticas públicas, estará ya en unos minutos, pero sí está el diputado Tomás Ramírez desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Tomás, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño. En primer lugar, quiero felicitar a todos los periodistas de Honduras por ser el día de hoy, 25, el Día del Periodista. Y bueno, aquí estamos para explicarle al pueblo lo que sucedió el día de ayer en el Congreso, donde se le dieron más exoneraciones y más beneficios a esto de las sedes, que para nuestro criterio son inconstitucionales y que tenemos que rescatar lo que nosotros llamamos el territorio de la nación, porque no podemos ceder a inversionistas en nuestro país. Por consiguiente, estamos aquí para aclarar lo que pasó el día de ayer en el Congreso. Muchas gracias, Tomás Ramírez. Tendremos vía Zoom también, nos conectaremos con Luis Redondo, el diputado Luis Redondo. Gabrielita Andino tiene el título del programa esta mañana para que usted participe aquí en Frente a Frente. Gabriela, buenos días. Así es, licenciado, muy buenos días. Le invitamos desde ya a participar a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Y la consulta es, ¿y usted qué piensa de las reformas a la ley orgánica de la sede? Esta es la consulta que estamos planteando a través de nuestras redes para que usted pueda emitir su opinión y también sus comentarios. ¿Y usted qué piensa de las reformas a la ley orgánica de la sede? @FrenteAFrenteHN, nuestras redes sociales. Muy bien, Gabriela, muy bien. Tomamos esta nota del noticiero hoy mismo como introducción a la temática. Estas nuevas reformas denominadas normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre entidades competentes del Estado de Honduras y las zonas de empleo y desarrollo económico fueron aprobadas en único debate, con 59 votos a favor, 41 en contra, 3 abstenciones, para un total de 103 diputados que votaron de 128 parlamentarios del Congreso Nacional. No tenían los votos. Lo que pasa es que Zoom, cuando contabiliza el porcentaje, lo contabiliza solo de los que votaron. Pueden haber 1000 personas, pero si solo el 10% votó, Zoom va a dar totales como si eso fuera un 100%, cuando no es de las 1000 conectadas. Y la ley orgánica del Congreso Nacional es clara. Para que se apruebe cualquier decreto, el que sea, tiene que ser la mitad más uno de los presentes. Y en ese momento, yo lo tengo registrado, tengo el video, habían 133 personas conectadas en la primera votación y habían
en el segundo artículo habían 131, que por cierto sometieron a votación al dictamen completo, y eso no se puede, se tiene que hacer por capítulos, se tiene que hacer por secciones, se tiene que hacer artículo por artículo, y habían 5 artículos y lo sometieron de un solo. Bueno, hay un montón de violaciones y de vicios. El asunto es que el Congreso Nacional del Partido Nacional sigue engañando al pueblo. El parlamentario David Reyes exige a las autoridades del Congreso mostrar la votación íntegra para tener credibilidad. Por favor, les pido un llamado a la conciencia a los diputados del Partido Nacional que están siguiendo una línea partidaria. Acá no se trata de seguir una línea partidaria, se trata de tomar decisiones patriotas de cara al futuro. Queremos pedir la consignación de nombres. Si son tan valientes para aprobar esto, donde estoy viendo el monitor de mi casa ahorita en este momento, cortaron la señal de esta sesión en el canal del Congreso, porque lo quieren hacer a puertas oscuras prácticamente. Tengan el valor y den la cara. ¿Quiénes votaron a favor de las sedes y quiénes no? Algunas de las reformas aprobadas son: la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde a aplicar para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados por la sede. Las compras y adquisiciones en el mercado nacional de insumos, bienes y servicios hechas por empresas de la construcción, la agricultura, el turismo, vivienda y manufactura que operen dentro de una sede tienen el mismo tratamiento de tasa cero. También se aprobó: las empresas en la sede no gozarán del crédito fiscal o la devolución por el pago de impuestos en la compra de insumos o servicios incorporados o utilizados en la producción de los bienes exportados por no pagar impuesto alguno. Por tener una consideración de extraterritorialidad para fines fiscales y aduaneros, la sede se les considerará zonas francas. Las sedes en esos tribunales autónomos e independientes pueden adoptar sistemas de otros países y pueden adoptar incluso tradiciones jurídicas, óigase bien, tradiciones jurídicas de otras partes del mundo. ¿Qué país se entrega de esa forma? Y yo me atrevería a decir de esa forma prostituida a este tipo de inversiones. La votación de las nuevas reformas a la sede quedó 59 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. Y la ley orgánica de la sede, en su artículo 45, indica que esta ley solo podrá ser reformada, derogada o interpretada cuando alcance los 86 votos. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esa es la nota de hoy mismo, que la tenemos como insumo para el debate esta mañana. Muy bonita la nota, me gustó. Y la que nos presenta el periodista Vicente Turcios también con otras visiones de lo que ayer sucedió en el Congreso Nacional de la República. Con apenas el 53% de 133 personas que estaban conectados vía Zoom contra un 47% que votó en contra, el Congreso Nacional aprobó este lunes una interpretación y reforma en materia fiscal para apoyar la zona de empleo y desarrollo económico sede. Un engaño legislativo, según diputados de oposición que denuncian una franca violación a la Constitución y al reglamento interno del Poder Legislativo. Y la ley orgánica del Congreso Nacional es clara. Para que se apruebe cualquier decreto, el que sea, tiene que ser la mitad más uno de los presentes. Y en ese momento, yo lo tengo registrado, tengo el video. Habían 133 personas conectadas en la primera votación y en el segundo artículo habían 131, que por cierto sometieron a votación al dictamen completo, y eso no se puede, se tiene que hacer por capítulos, se tiene que hacer por secciones, se tiene que hacer artículo por artículo, y habían 5 artículos y lo sometieron de un solo. Bueno, hay un montón de violaciones y de vicios. Desde el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras se cuestiona el apuro del Partido Nacional para darle legalidad a la sede a través de reformas complementarias a la ley especial, quizá por haber contraído compromisos previos con inversionistas, evadiendo los votos que se requiere para su aprobación, exoneraciones fiscales, el no pago de impuestos y un tratamiento tributario a través de zonas francas. En el caso específico de las sedes es entonces que por su largo plazo, al final, hasta después nos vamos a dar cuenta
de los conflictos generados hasta conflictos ambientales, sociales. Es más, ya se están dando los conflictos en la instalación de la sede. Entre las reformas aprobadas a la ley de la sede están: la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar para determinar los tributos. Las compras y adquisiciones en el mercado nacional de insumos, bienes, servicios hechos por compras para construcción, agricultura, turismo, vivienda y manufactura tienen el mismo tratamiento tasa cero. La sede no gozarán del crédito fiscal o la devolución por el pago de impuestos en la compra de insumos y servicios, para tener una consideración de extraterritorialidad. Para fines fiscales y aduaneros, a la sede se les considerará zonas francas. Era una interpretación a una ley. La interpretación a la ley es mayoría simple. Si es una interpretación a la Constitución, sí ocupa mayoría calificada. Pero tengo entendido que es una interpretación a una ley secundaria. La sede no implica de ninguna manera ni la milésima parte de la pérdida de soberanía del Estado de Honduras sobre su territorio. Las sedes son parte del Estado de Honduras, son del Estado de Honduras, y el Estado de Honduras ejerce su soberanía de forma plena en las zonas de empleo y desarrollo económico. Según el diputado Redondo del Partido Nacional, no tenía los votos para aprobar las reformas. En una primera votación había 133 personas conectadas vía Zoom, 131 en la segunda votación. Explica que quiso pedir votación por consignación de nombres. Por eso pidió al IAIP que le dé el archivo original de Zoom que contiene el registro de las votaciones. Bueno, pues tenemos todos los insumos para comenzar el debate. Con Oscar Hendrik, con el diputado Eder Mejía, con Arnaldo Castillo, con Jorge Colindres, con Tomás Ramírez, y ya se conectará Luis Redondo. Todos preparados para debatir este asunto de la sede que genera mucha controversia en el país. Pero primero la pausa comercial. Miren, hoy debemos quedar claros totalmente con esto. Una vez más, ¿qué fue lo que reformó ayer el Congreso? Ahí están viendo ustedes el dictamen. Están viendo el dictamen. Están viendo el dictamen. Quiero llegar a un punto en específico. De la comisión especial que se nombró: Mario Alonso Pérez, Juan Diego Zelaya, Felicito Ávila Ordóñez, Mario Edgardo Segura, Samuel Madrid, en sustitución de Francisco Javier Paz Laínez. Samuel Madrid votó en contra. Felicito Ávila se abstuvo. Karen Dinora Ortega Osorto votó en contra. Mario Luis Noé Villafranca votó en contra. Doris Alejandrina Gutiérrez votó en contra. Y los otros que firmaron el dictamen fueron Ivette Obdulia Matute Betancur, Rolando Dubón Bueso, Edward Samir Molina Funes. Como ya dije, Mario Alonso Pérez, Juan Diego Zelaya, Felicito Ordóñez, Mario Edgardo Segura. Y voy a la parte oral. Interpretar el párrafo último del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, en el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, sede. Es decir, se interpretó el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre Ventas en el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Por aquí va a surgir la controversia. Muy bien. También el artículo 2, por tener una consideración de extraterritorialidad para fines fiscales y aduaneros a las zonas de empleo y desarrollo económico, se les considerará zonas francas. Las autoridades aduaneras deben otorgar a las exportaciones que las zonas de empleo y desarrollo económico sede realicen, así como las importaciones cuyo destino sea una zona de empleo y desarrollo económico sede.
El artículo 3, interpretar el artículo 1 de la Ley de Ingresos de Divisas Provenientes de las Exportaciones, en el sentido que el mismo no es aplicable a las exportaciones que realizan las zonas de empleo y desarrollo económico sede a otros países, ni a las exportaciones o ventas que se hagan desde el mercado nacional hacia una sede. Y el artículo 4, no hay más artículos. El Poder Ejecutivo debe emitir un reglamento para regular las relaciones del Poder Ejecutivo con las zonas de empleo y desarrollo económico. Este reglamento únicamente podrá ser puesto en vigor, reformarse o derogarse después de un proceso de consulta con las zonas de empleo y desarrollo económico a través del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Pero ahí, mire, ¿sí? Solamente con la mayoría del voto de las sedes se puede hacer esa, o sea, más poder se le están dando para decidir, o sea, realmente cuál es el poder del Ejecutivo si al final deciden ellas. Entonces, no son gobierno, tienen las municipalidades ese poder, por ejemplo, de decir no queremos tal cosa y que el Congreso no lo haga o el Ejecutivo no lo haga, es mentira, las sedes sí lo tienen. El Poder Ejecutivo debe emitir un reglamento para regular las relaciones del Poder Ejecutivo con las zonas de empleo y desarrollo económico. Este reglamento únicamente podrá ser puesto en vigor, reformarse o derogarse después de un proceso de consulta con las sedes a través del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. A eso es que cuestiona Oscar Gente. Expresa la mayoría de estas zonas a través de sus secretarios técnicos. Tienen que ponerse de acuerdo. Las disputas que se den entre autoridades de las zonas de empleo y desarrollo económico y autoridades nacionales o municipales del resto del territorio nacional por la interpretación o aplicación de alguna norma en particular se resolverán mediante arbitraje ante cualquier sede arbitral autorizada en el país y bajo sus reglas. En ausencia de un acuerdo entre las partes para definir la sede arbitral, la misma será la que seleccione la parte que demande, que incoe la demanda, siendo aplicable para este efecto lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 51/2011, contentivo de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. Mauricio Oliva, presidente, José Tomás Zambrano, Salvador Valeriano Pineda, firman. Muy bien. Vamos a ver, lee el título del programa nuevamente porque queremos hoy que todos quedemos claros y no confundidos con esto. Gabriela, por favor. De inmediato, licenciado, ya está en nuestras redes sociales la consulta. ¿Y usted qué piensa de las reformas a la ley de impuestos sobre venta de las sedes? @frente a frente HN para que pueda participar con nosotros. Y mira que también está la interpretación del artículo 1 de la Ley de Ingresos de Divisas. También se interpretó el artículo 1 de la Ley de Ingresos de Divisas provenientes de exportaciones. Y además se interpretó el párrafo último del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre Ventas. Por favor, de nuevo, inclúyeme la pregunta. ¿Y usted qué piensa de las reformas a la ley? De las interpretaciones a la Ley del Impuesto sobre Venta, y tal eso de la sede. ¿Y usted qué piensa de las reformas a la Ley de Impuestos? ¿Y usted qué piensa de las interpretaciones a la Ley del Impuesto sobre Ventas? Para incluir a las sedes. Y del ingreso y de la Ley del Ingreso de Divisas para beneficiar a las sedes. Para ser justos y objetivos y en público, aquí consensuamos la pregunta y que el debate sea lo más limpio y transparente posible. Todo lo que no hace el Congreso lo hace usted aquí en el set, entonces. No, pues sí, para que no quedemos confundidos, nadie quede confundido hoy. Tenemos presencia de legislativo, presencia de Fuerzas Vivas de Roatán, tenemos analistas, tenemos los recursos y tenemos al exministro de la presidencia, Eval Díaz, que también quiere aportarnos algo y con él comenzamos. Adelante, don Eval. Muy buenos días, Renato, Polo Hondureño y a los amigos panelistas. Gracias por el espacio. Creo que usted ha hecho lo correcto, Renato. Ha corregido la pregunta en el sentido de que lo que el Congreso Nacional el día de ayer
aprobó no fue una reforma ni a la Constitución de la República, ni a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo. Lo que reformó el Congreso Nacional y lo que interpretó ayer en sus facultades constitucionales fue relacionado a leyes ordinarias que ya existían antes de que existieran la sede, que es la Ley de Impuestos sobre Venta y la otra ley que usted hizo referencia. Lo que se hizo fue justamente equiparar la sede al resto de las zonas francas que ya existen en el país. ¿Qué beneficios tienen ahorita las zonas francas? Que ellos pueden comprar en el mercado local sin pagar el impuesto sobre venta. ¿Qué va a tener las empresas que operen en la sede? El mismo beneficio. Van a poder comprar bienes y servicios en el mercado local, en el resto del país, sin pagar el impuesto sobre venta. Ese es un beneficio que ya lo tienen las zonas francas y que lo van a tener las empresas que operen en la sede. ¿Por qué se hizo? Se hizo por la simple y sencilla razón de que si nosotros no le quitamos ese impuesto, vamos a estar generando empleo y beneficios en otros países y no en Honduras, porque las empresas, al hacer sus cotizaciones, les sale más barato traer de Guatemala, traer de El Salvador o traer de Estados Unidos o de otras regiones del mundo bienes, servicios, pudiéndolos comprar en el mercado nacional. ¿Quién se beneficia? Se benefician los empresarios, productores nacionales, porque van a poder vender hoy a la sede quitando ese impuesto. Esa es la explicación más sencilla y es bueno aclararlo porque se está tratando de instalar que se ocupaban 86 votos. No se ocupa 86 votos para reformar la ley de impuestos sobre venta. No se ocupa 86 votos para reformar la ley de impuestos de divisas, que es de 1990. Eso es muy importante aclararlo, porque entonces a partir de ahí se va a hacer un debate, como usted lo está dirigiendo, bastante objetivo, que fue lo que hizo el Congreso Nacional. De ahí el tema del reglamento, que es la última parte, eso no existe. No existía. Se le dice al Poder Ejecutivo que emite un reglamento para regular las relaciones entre la sede y el resto de las instituciones de Honduras. Es decir, ¿cuál va a ser la relación entre una sede y aduanas, entre una sede y la SAR, que es el Servicio de Administración de Renta? ¿Cuál va a ser la relación entre la sede y la Secretaría de Finanzas? Etcétera, etcétera. Ese tipo de normativa no existe y fue lo que el Congreso Nacional ayer autorizó. No se hizo reforma ni a la Ley Orgánica de la sede, ni se hizo reforma a la Constitución, donde sí se ocupa mayoría calificada. Muchas gracias, Renato, por permitirme hacer esa aclaración y veo que usted ya muy acertadamente lo hizo y a partir de ahí estoy seguro que se va a generar un debate del cual estamos pendientes de los hondureños. Muchas gracias y buenos días a todos. El exministro de la Presidencia, Eval Díaz, esta mañana en Frente a Frente. Comienzo con Tomás Ramírez en la ciudad Puerto de la Ceiba. Hay una valoración de estas interpretaciones a los artículos de estas dos leyes que ya aparecen ahí en nuestra pregunta. La ley del impuesto sobre ventas y la ley de ingreso de divisas. Adelante, Tomás. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Nosotros consideramos que lo que se hizo el día de ayer necesitaba obligatoriamente la mayoría, las 3/4 partes del Congreso Nacional para su aprobación. Además, el día de ayer sucedió algo típico. Varios diputados no pudimos tener acceso al Congreso Nacional porque no se nos permitió el acceso. Esto tuvo la necesidad que, en mi caso, hacer una denuncia pública porque estuvimos 2 horas conectados en espera que se nos permitiera entrar al Congreso para poder también dar nuestros puntos de vista al respecto. Y hoy lo denuncio públicamente porque eso no puede darse en un Congreso donde hemos exigido que existan reuniones presenciales y no virtuales, porque virtuales le dan el acceso a los que ellos quieren. Segundo, estas reformas que se dieron ayer
transgrede prácticamente a la micro y mediana empresa en Honduras, porque mientras tanto estas sedes van a tener exoneración del impuesto sobre ventas, los que generan la mayor cantidad de recursos fiscales a lo que es el presupuesto general de la República, que son las medianas y el comercio informal, prácticamente van a estar obligados a sostener toda la burocracia de un país en el presupuesto general de la República. Esto de las sedes, lo único que le va a dar al gobierno de Honduras, yo lo siento que es una dávida de un 12% que va a contribuir no al presupuesto, sino que se lo van a dar, a asignar. Ese 12% lo van a repartir entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y también en el Poder Legislativo. Eso no se puede dar en un país donde ya de por sí existe una desigualdad con esto de las zonas especiales, donde grandes restaurantes no pagan impuestos, y yo como conocedor de la parte financiera de muchas empresas, porque he sido manejador de la parte financiera de muchas empresas, es injusto que mientras otras empresas estén exoneradas, como restaurantes, del impuesto sobre ventas, el que tiene un restaurante hondureño, el que tiene un comedor, tiene que pagar el 15% de impuesto al Estado para contribuir con el desarrollo que necesita una nación, y que esto prácticamente los funcionarios públicos drenan el presupuesto no para hacer obras sociales, sino para beneficio propio. Creo que esto de las sedes nació mal desde el primer momento en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo quisieron introducir como ciudades modelos, dijeron que eran inconstitucionales y solo le cambiaron una letra, la C por la Z. Eso se mira la intención de este gobierno, que lo que quieren es tener una protección especial sobre un grupo de personas, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan hacer sus grandes negocios y sin ninguna evaluación, como por ejemplo, ya lo dijo usted, esto de la regulación de las divisas. Ahí no va a poder entrar la comisión la Comisión de Banca y Seguros para que regulen la divisa. Mientras el hondureño, si tiene 50,000 empiras que va a depositar en un banco, le preguntan hasta de lo que se va a morir, de dónde va a traer ese dinero para evitar el lavado de activos. Ahí no va a haber control. Esto genera también la suspicacia de que las sedes se van a convertir en unas zonas de lavado de activos, en una zona que también se puede dar para el hecho de que se pueda traficar con droga, así como hemos estado prácticamente un país donde muchos consideran que somos un narcoestado. Creo que como hondureños tenemos que salir a protestar, porque en ninguna parte del mundo, en todo lo que nosotros conocemos de estas sedes, han entregado la soberanía de un país y especialmente su territorio. Eso no puede pasar en Honduras. Somos épicos y hemos estado siendo estudiados por otros países del mundo, porque solo en Honduras se da este caso único. Tenemos el ejemplo de El Salvador, donde van a hacer grandes inversiones, todo el mundo lo conoce, pero no están entregando su soberanía. Yo hago un llamado a los diputados del Partido Nacional, al pueblo hondureño, a los que votaron por esto de las sedes en el 2013, que reflexionen. Y la única manera de rescatar esto, pueblo hondureño, son de dos cosas. O nos revolvemos de acuerdo a lo que dice el artículo 3 de la Constitución, salimos a las calles a protestar, o lo hacemos mediante forma democrática en el próximo proceso electoral, donde vamos a necesitar que la mayoría de los diputados de la oposición, pero diputados que realmente representen a la oposición, porque hay diputados que dicen ser de la oposición y realmente no son de la oposición, porque necesitamos rescatar este país y derogar todas estas leyes que tanto daño nos están haciendo, y no vemos desarrollo tanto económico y social en el país. Muchas gracias, Tomás Ramírez. Muchas gracias, Tomás Ramírez. Voy a pedir así a todos brevedad, en función de que es un grupo numeroso de panelistas y el tiempo corre, y cuando menos acuerdo tenemos las 9. Oscar Hendrik es
un opositor de la instalación de la sede próspera en Roatán, Islas de la Bahía, y opositor justamente a esta figura que desde el gobierno se analiza como un modelo para generar empleo en Honduras. Oscar Hendrik, y luego escuchamos la opinión de los diputados que han apoyado la creación de la sede y estas reformas a las dos leyes en mención ayer en el Congreso Nacional. Oscar. Bueno, primero felicidades, que olvidé felicitarlos por el Día del Periodista. Lo primero que podría decir de este día es de que esperemos que tengamos una democracia en la que no haya una ley de secretos como la que tenemos actualmente, para que los periodistas puedan hacer la labor que realmente tienen que hacer por mandato democrático. Y lo otro es de que la publicidad necesaria de los actos del gobierno, como ha sucedido con ese tema de las sedes, que nos hemos dado cuenta de algunas cuestiones por próspera, es otra muestra de que aquí se felicitan a periodistas cuando las prácticas son totalmente democráticas y a oscuras. Bueno, en este tema, en síntesis... No te entendí eso, que aquí se felicitan a periodistas, decís, cuando las prácticas son... antidemocráticas. O sea, las personas ahorita felicitaron, aquí hay un diputado que felicitó al periodismo cuando ellos han aprobado y tienen vigente una ley que atenta contra la libertad de expresión. Ahora te entiendo. Y que existe el tema de la, ahora te entiendo, de la ley de secretos. Vamos. Bueno, entonces nosotros, en síntesis, este es un tema inconstitucional. El tema este de la ley, el decreto inicialmente contenía un tema de 50 años que se quitó, ¿verdad? Creo que como estaba el proyecto que había presentado Eval Díaz, y consideramos que esto es un tema de una consolidación del modelo de la sede, ¿verdad? Entonces, para ellos es un tema de agilizar los trámites, etcétera, etcétera. Pero también nosotros consideramos de que esto es también como una crisis de identidad de lo de las sedes. Al final, ¿qué son, pues? Ya habían dicho que eran parecidos a las zonas francas, después ahora ya le están diciendo que entra en el mismo régimen de las zonas francas. Entonces, ahí hay como... ellos mismos no terminan de definir. Y también sabemos que estos beneficios es simplemente para, no es suficiente los beneficios fiscales que tienen en la ley, sino que se está ampliando cada vez más porque el modelo realmente que están promoviendo no ha sido exitoso. Tienen 8 años desde que crearon esa ley y hasta ahorita el año pasado empezó a despegar este tema, ¿verdad? Y que aún así sigue siendo muy lento. Entonces, esto simplemente es tratar de ampliar y es un mensaje también subliminal de decir, bueno, no es suficiente la ley que aprobamos, no son suficientes los beneficios, también les vamos a seguir regalando más. Es increíble ese tema fiscal. Por ejemplo, en Europa, ahorita hay conflictos con Google, con algunas grandes empresas, y se le llama a este conflicto que es una forma indirecta del Estado de financiar estas empresas. Esto es lo que sucede también con estos excesivos beneficios fiscales, que en el fondo, ¿verdad?, indirectamente se está financiando y fortaleciendo esto. Y más allá del tema fiscal que se estuvo hablando, a mí lo que más me llama la atención es precisamente este reglamento que se va a hacer, es la concentración de más poderes en el Ejecutivo. O sea, el Congreso cada vez va soltando muchas de sus facultades, se las deposita en una sola persona, que es el presidente de la República, y le da la facultad para que él pueda hacer este reglamento, y aún ahí se le da, pero imagínense, es más fuerte el poder de las sedes. Tienen que estar a favor de esa derogación, de este reglamento que tiene que hacer el Ejecutivo. A favor de la reforma tienen que estar ellos, la mayoría de los votos de estas sedes que existan en ese momento tienen que votar a favor. O sea que incluso, aunque los poderes estén concentrados en el Ejecutivo, tiene el poder de veto las sedes. Entonces, ahí podemos ver cómo se está cambiando la reconfiguración del poder en Honduras, un poder que no tienen las municipalidades, un poder que ni tan siquiera tenemos los hondureños. Aquí hemos visto diputados del Congreso Nacional alegando, diciendo que no participaron, que no los dejaron entrar en Zoom. Entonces, incluso más poder que un diputado tienen estos regímenes especiales. Y lo otro es de que cuando hayan conflictos con las municipalidades, no va a ser una Corte Suprema, no va a intervenir la Secretaría de Gobernación, sino que quien va a ser es un centro de arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? ¿Qué clase de gobierno interno es esto? Entonces, ahí hay muchas, y podemos ver también incluso esa reforma, tiene cosas fiscales, después tiene otra, es todo un tutti frutti, ¿va? Como todo lo que hace este Congreso Nacional, de que no terminan de definir y no terminan de darle esencia realmente a las cosas, porque pareciera que todo lo van haciendo en la marcha
y realmente no hay una visión clara de lo que quieren, ni tan siquiera en sus proyectos que son en contra del pueblo hondureño. Muchas gracias, Oscar, para responder a estos cuestionamientos que se le hacen a la sede y a estas reformas a la ley de impuestos sobre venta o interpretaciones a la ley del impuesto sobre venta y la ley de ingreso de divisas por exportaciones. Tenemos a el diputado Eder Mejía, Arnaldo Castillo, a Jorge Colindres, se suma al panel el exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Pino, inmediatamente después de la pausa comercial. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos comentan desde acá: no invierta en sedes, son en contra de la Constitución de la República de Honduras. La ley de las sedes es ilegal. Los diputados que la aprobaron no regresarán y esa ley será derogada en noviembre próximo. Comenta Francisco: un robo descarado. Andrea Nuila: que nos diga Arnaldo Castillo quiénes integran el CAM. ¿Por qué no hacen pública la lista de miembros y miembros del ente rector de todo el régimen de la sede? Eduardo Ulloa: se ha dicho por profesionales del derecho hasta la saciedad, las sedes son improcedentes, por oponerse a ellas fueron destituidos 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Decía Malcolm: por estar prevenidos ante los medios de comunicación, pues te harán amar al opresor y odiar al oprimido, el que entendió, entendió, dice. Robert Caffi: felicidades a quienes de verdad hacen periodismo correcto, no todos celebran. Nos comentan desde esta cuenta: es la venta total de nuestro territorio, es ilegal e inmoral. La incapacidad del gobierno de Honduras por gobernar no debería ser excusa para vender nuestra Honduras. Ana Mercedes Castro Machado: existe una realidad dolorosa pero ineludible. Para la aprobación de leyes a su favor se valdrán de artimañas inimaginables con la ayuda de personas bajas como ellos y frente a la pasividad de muchos de nosotros. Es hora de despertar y defender nuestra soberanía, alcemos la voz. Ismael Cepeda Galo: Honduras ha transitado por diversos regímenes especiales de tributación, entiéndase no pago de la mayoría de impuestos nacionales y municipales. Aproximadamente 40 años desde zonas libres, zonas francas, etc. Somos el país de Centroamérica con mayor gasto tributario, alrededor del 10%, dice, del PIB. Un último mensaje de Carlos Portillo: las caravanas serán reorientadas a la sede. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Ok. El presidente del Colegio de Abogados sugiere que el tema de la sede debe centrarse en el origen de la ley, no de las reformas a las leyes secundarias. Las sedes son inconstitucionales y debe revertirse. Punto. Dice el presidente del Colegio de Abogados, Freddy Cerrato, que lo tendremos más adelante. Diputado Eder Mejía, sobre los comentarios de Oscar Hendrik y Tomás Ramírez en relación a las interpretaciones de estas dos leyes ayer en el Congreso y la creación de la sede. Bueno, buenos días nuevamente al pueblo hondureño con tanto panelista, pues creo que la oportunidad de dirigirnos va a ser limitada, ¿verdad? Yo creo, Renato y pueblo hondureño, que esto es la óptica como queramos ver este proyecto de sedes en el país, si lo queremos ver como una oportunidad o lo queremos ver como algo negativo. Lo que sí es esencial y que sí el país requiere es generación de inversión, generación de empleo. La afectación de la economía por más de un año en pandemia, más los huracanes que nos abatieron el año pasado, no podemos desconocer el impacto que eso ha tenido en la economía y el aumento del desempleo que ha habido en el país. Dicen, las sedes fueron creadas porque las reformas a la Constitución para crear las sedes fueron en el 2003. Yo no era diputado en ese momento, pero fueron creadas por mayoría en ese momento en el Congreso Nacional, con votación de mayoría, para que tuviera el país la oportunidad de ofrecer a los inversionistas estos espacios y permitir de esta manera atraer esa inversión al país para generar fuentes de empleo y para generar desarrollo económico. Yo le digo una cosa, en lo personal, si a mí me dicen, Eder, ¿por qué votó ayer para que se pudieran dar estos beneficios
con la ley de impuestos sobre venta a las sedes. Yo no sé si usted recibe llamadas todos los días, o Oscar, de la gente diciendo, queremos un empleo, necesitamos empleo, puede ayudarnos con una oportunidad de trabajo. Cuando la embajada americana pone que va a dar visas de trabajo en Estados Unidos, la gente nos llama y nos dice, ¿cómo podemos optar a esos trabajos que están dando a través de la embajada americana? Nosotros tenemos la responsabilidad desde el Congreso, el Poder Ejecutivo, de generar esas plataformas en el Estado que permitan atraer la inversión y generar empleos para nuestros hermanos hondureños. Pero si aquí lo vamos a ver todo con negatividad y no vemos la oportunidad de atraer la inversión, creo que también estamos siendo demasiado alejados a la realidad de las necesidades del país. Yo creo que este es el momento de decir cuáles son las cosas que deberían estar mejor plasmadas dentro de esta ley de las sedes, cuáles son las cosas que se deberían mejorar para garantizarle al Estado el derecho, pero no vengamos aquí a satanizar, no vengamos aquí a romper la oportunidad de atraer la inversión al país y generar empleo que tanto lo necesitamos. El que diga que no necesitamos empleo en el país, el que diga que no necesita inversión, yo lo he escuchado a usted muchas veces en su programa diciendo necesitamos generar empleos en Honduras, necesitamos la inversión, necesitamos evitar que la gente siga yendo a arriesgar sus vidas con el sueño americano. Pero venimos aquí con otro discurso también. No, ¿y por qué no le genera mejores condiciones a los empresarios nuestros en función de que tengan más facilidades de inversión? Las sedes van a ser para inversionistas nacionales, Renato, y inversionistas extranjeros. O sea, si empresarios hondureños quieren invertir en este modelo, lo van a poder hacer. La misma ley les da la facultad para que lo hagan. Dicen, no, que no le hemos dado beneficio a las MIPYMES, dijo Tomás. Claro que sí, Tomás. Recientemente en el Congreso aprobamos 5 años de exoneración de impuestos para las MIPYMES. O sea, no le mintamos al pueblo. Pero ¿por qué no arreglan este Estado arruinado, creando otro Estado donde se violenta la soberanía? No se está creando ningún Estado, Renato. Es inalienable el territorio hondureño. Ahí está en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Sede. Lo que pasa, ahí decía, mire cómo decía Tomás. Tomás dio una línea ahí del tema político, que muchos líderes, no digo que Oscar, a lo mejor él lo está haciendo con la mejor intención, pero hay muchos líderes políticos que están agarrando este tema de forma política para desprestigiarlo, para satanizarlo y para agarrar una bandera de lucha. Y está bien, derecho hay. Todos tenemos la libertad de opinar de la forma que queramos opinar. Y yo no voy a generar una discusión con falta de respeto ni nada por el estilo, pero aquí yo digo, y es mi humilde opinión, miremos las cosas desde el punto de vista de las oportunidades, cómo mejorar. Si en otros países han funcionado estos modelos y han generado desarrollo, ayer en la permítame, Oscar, yo lo dejé hablar a usted. Queda mucho tiempo. Entonces no nos inviten al programa, no nos van a dejar hablar. No, es la opinión de él. Usted siga aquí, yo no lo estoy cortando, tranquilo. No, que dice que mucho tiempo. No, pero es la opinión de él, pues. Entonces, él es un panelista del programa. Entonces, al final, yo creo, Renato, con mucho respeto, y el pueblo hondureño, que veamos las cosas con oportunidades. Las necesidades existen. Y usted me decía ahorita, ¿por qué no crean esto? ¿Por qué no lo otro? Entonces, si hay un modelo que va a permitir atraer la inversión, por muchas razones que podemos plasmar en este programa o muchos programas más adelante, aquí lo toral es cómo hacer que esto sea funcional, cómo hacer que esto sea de acuerdo a lo que piensa Oscar, de acuerdo a lo que piensa Renato, de acuerdo a lo que piensan los otros panelistas o muchos más que quieren opinar sobre estos temas. Pero aquí lo importante es ver la oportunidad, no ver todo con negativismo, no ver todo satanizado, no decir todo esto es malo, es malo, es malo, es malo, porque entonces al final no vamos a avanzar, vamos a seguir estancados, vamos a seguir teniendo la necesidad de generar empleo y atraer la inversión. Busquemos los mecanismos. Si esto es una oportunidad y creen que tiene falacias, busquemos cómo mejorarlas, busquemos cómo generar esa confianza para que estos modelos funcionen en el país
y poder tener esa inversión. Mira, mi pregunta es, ¿y por qué no arreglan el Estado de Honduras? ¿Por qué no facilitan la independencia de poderes del Estado? Porque no consultan, construyen colectivamente estos proyectos. Así se aprueba todo, o sea, sin consultar, incluso la ley de fomento al turismo. Este tema, lo de las sedes, la instalación, todo eso se hizo sin que la población estuviera participando. Entonces después vienen a hablar acá, pero ellos tienen las supuestas reformas ya hechas, tienen todas las fórmulas para que todo funcione, pero todo es algo unilateral. No son demócratas, no construyen nada con el pueblo. Y lo interesante de esta, con todo el tema de lo de las sedes, que ya estamos en contra, es de que incluso personas que votaron a favor de la sede votaron ayer en contra de este proyecto. Incluso personas que hablan, que tienen el mismo discurso de los nacionalistas, tal y tal, incluso ellos dijeron de que estaba malo lo que se está aprobando, pero siempre lo volvieron a hacer de la misma manera en que hacen todo, decir que se va a consultar, decir que vamos a participar, y aquí estamos hablando una vez que ya esté aprobado, y así son todo lo que hacen en este país. Tienes un minuto de réplica, ya lo lograste y tienes todo el derecho. Oscar, yo solo quiero poner algo en claro. Eder, no, aquí podemos tener disensos fuertes, radicales, pero no nos vamos a perder el respeto. No, claro que no. Porque yo lo conozco a usted de hace mucho tiempo y sé que es un hombre muy respetuoso. Sí. Ahora, yo quiero ser sincero y claro con usted. Mire, a pesar de ser moderador del programa, estoy posicionada totalmente en contra. ¿Sabe por qué? Porque estamos renunciando a este Estado, creando casi otro Estado para comenzar de cero. Y mi pregunta es, políticos, ustedes son grandes responsables del Estado malísimo y casi fallido que tenemos. ¿Por qué no intentan corregir este Estado que ya tiene casi 200 años? ¿Por qué no mejoramos todo? ¿Por qué pasamos continuamente en inestabilidad política? ¿Por qué no creemos en la justicia? ¿Por qué no creemos en los operadores de justicia? ¿Por qué no creemos en la institucionalidad? Y son ustedes los que han tenido controlado todo esto. Entonces, a mí personalmente, y lo admito, que aunque soy moderador, estoy totalmente posicionado en contra, porque digo, ¿por qué renuncian al Estado? Porque lo fácil es crear otro cuasi Estado para reinventar Honduras. Es lo que no entiendo. Voy con Arnaldo Castillo. Adelante, Arnaldo. Sí, gracias Renato. Yo creo que este tema es muy interesante y hay varios temas que se han hablado el día de hoy, incluyendo los que usted acaba de mencionar, porque acordémonos que nosotros tenemos incluso ya diferentes regímenes en los que venimos trabajando, ya sean Solis, RIT y otros. Y al final del día no es que se creó otro Estado, se vino y se crearon fuentes de trabajo. Pero en ese mismo sentido, y después de escuchar diferentes intervenciones, es bastante interesante ver la desinformación que nosotros tenemos y también cómo algunos políticos y algunos panelistas, incluso que usted tiene ahorita acá, están tratando de confundir a la población. Por ejemplo, mire, teníamos una intervención ahí del abogado Mauricio Villeda en el que dice que van a haber diferentes sistemas legales que se van a aplicar aquí en la sede, y eso es mentira, ¿verdad? Simple y sencillamente se viene trabajando y se ha propuesto que se trabaje, aparte de un sistema de derecho romano, con un sistema anglosajón y también el arbitraje. Así que no es un tutti frutti de sistemas legales los que se pretenden aplicar acá. También yo quiero aclarar, ¿verdad?, de que este sistema sí ha dado buenos resultados, los ha dado en Kazajistán, donde se han conformado más de 276 empresas a través del sistema sede. Lo tenemos también en Dubái a través de un sistema financiero que se fortaleció más bien con un sistema sede. Lo tenemos en Qatar y también lo tenemos en Shenzhen, el cual vino teniendo una transformación. Yo puedo hablar personalmente del tema de Shenzhen porque viví ahí 8 años. ¿Verdad? Y en 1979, después de unas reformas que se crearon, impulsadas por el presidente Deng Xiaoping, se creó la primera zona de desarrollo especial en Shenzhen, la cual incluso tenía hasta un cerco perimetral y después eso cambió en los últimos 10 años. Aparte de eso, yo quiero también volver al meollo de esto. Estamos hablando de un artículo, ¿verdad? El cual lo que venía o lo que viene a cambiar es a darle una competitividad a otro régimen.
Acordémonos de que el régimen Soli ya tiene estos beneficios, el RIT también ya los tiene, entonces yo no sé cuál es el problema y deberíamos de volver a la esencia de este debate, que ha sido el poder cambiar un artículo y para el cual creo que el abogado Valdía fue muy claro también que no necesitaba una mayoría para poderse cambiar porque simple y sencillamente no era el cambio de una ley, sino que el cambio de un artículo. Yo pienso que también, y volviendo un poco a lo que decía el amigo Oscar ahí, es como cuando nosotros llegamos a socializar con una alcaldía o un patronato, y lo mismo es lo que se está queriendo o se pretende a través de una consulta entre el Ejecutivo, el CAM y también las sedes. Así que, repito, yo creo que hay que informar bien al pueblo, no tratar de confundir porque lo que se está creando aquí o lo que se ha venido o se cambió el día de ayer, simple y sencillamente le da una ventaja competitiva a la sede. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros en la parte de Choluteca específicamente se aprobó una sede la cual ha construido 34 hectáreas de invernadero para los siguientes 3 años, 4 años esperamos que va a tener 163 hectáreas bajo invernadero y se va a convertir en uno de los centros productivos más dinámicos y de vanguardia en Centroamérica. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con ellos? Que han tenido que recurrir a hacer compras a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, porque aquí se le está cobrando el impuesto sobre venta. Entonces, yo pienso de que quien está perdiendo la oportunidad al final del día son las MIPYMES hondureñas, el comercio hondureño, las ferreterías hondureñas, así que yo no sé por qué queremos cortarle esa oportunidad a nuestros propios conciudadanos y a nuestros propios empresarios. Ahora, Arnaldo, en esos otros regímenes de los que usted habla, de Sol y todo eso, ahí no renuncias a la soberanía, ahí no renuncias a un gobierno propio, interno. A esos gobiernos propios, a que se rijan con su propio sistema judicial, como admitiendo que es un fracaso el Poder Judicial, como admitiendo que es un fracaso la institucionalidad. Esas son las cosas que chocan y chocan y chocan. Hugo Pino, sus valoraciones pero y después... Creo también, Renato, sí. Yo creo también, Renato, que en ese mismo sentido, y disculpe que lo acabo de interrumpir, yo pienso que ese es un tema que no es el debate del tema sedes. Al final del día lo que estamos tratando de construir es un sistema que tal vez es fallido en toda América Latina, ¿verdad? La parte judicial no tiene nada que ver en este momento con la parte de una generación de empleo, que es lo que el pueblo hondureño está tratando de pedir y pide todos los días. Entonces, yo pienso de que, y le voy a decir una cosa, se construyeron las solis y al mismo tiempo se les dieron muchos beneficios, pero no se coartó la parte de soberanía. Entonces lo mismo estamos haciendo acá. La soberanía se va a seguir protegiendo como se ha venido protegiendo en los 200 años que usted habla. Hugo Pino, le escuchamos. Muy buenos días, Renato. Lo mismo a los panelistas que lo acompañan esta mañana, a los y las periodistas, nuestra felicitación muy fuerte en el Día del Periodismo, a todos aquellos que nos hacen llegar la información diaria que necesitamos para poder realizar las actividades que se dan en nuestra vida en todos los sectores. Yo, en primer lugar, Renato, antes de referirme a lo del día de ayer, quisiera señalarles no solamente a los diputados del Partido Nacional, sino que a todos los diputados del Congreso y a todos los sectores del país que por favor lean el artículo 239 modificado de la Constitución y lean la ley orgánica de las sedes. Porque yo estoy casi seguro que muchos los diputados, por ejemplo, le preguntaría al diputado Vigil si él conoce realmente la ley. Y en función de eso voy a dar mi interpretación con respecto a lo que sucedió ayer en el Congreso. Nosotros ya estamos cansados de que se tergiverse, se tuerza la ley y el Estado de Derecho en el país. Acabamos de oír al ministro de la Presidencia decir que no ha habido ninguna modificación a la ley orgánica de las sedes, que lo fue
lo que hubo fue una interpretación a la ley del impuesto sobre venta. Yo les voy a leer ahora el párrafo tercero del artículo 32 de las sedes. Es el párrafo cuarto, mejor dicho. Cuando las empresas que operen dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico sede vendan productos y bienes de servicio en el país. No, perdón, ese era el párrafo 3. Las compras de bienes y servicios que las empresas que operan dentro de una zona de empleo y desarrollo económico sede realicen en el mercado nacional deben pagar los impuestos correspondientes. Eso es lo que dice el tercer párrafo del artículo 32 de la sede. Mi pregunta es, ¿lo que aprobó el Congreso Nacional el día de ayer modifica este párrafo de la ley orgánica? Claro que lo modifica, reforma la ley orgánica. Entonces, ¿por qué quieren torcer completamente? Y ahora sí voy a entrar a los aspectos del régimen de la ley, de las sedes. Se ha establecido, y a mí no me queda la menor duda, de que las sedes son inconstitucionales. Lo han dicho abogados y lo han dicho los diferentes sectores en el país. Y quiero señalarles específicamente, leerles también lo que dice uno de los artículos de la sede para que ustedes tengan una dimensión de lo que esto representa. Dice en la parte relacionada al régimen financiero, las sedes van a tener un equilibrio fiscal, evitar déficit y mantener el presupuesto en consonancia con la tasa de crecimiento de su PIB, de su Producto Interno Bruto. El PIB a nivel internacional solo lo tienen las naciones, los estados. Por favor, ¿qué es lo que realmente han hecho con esta situación? Lo que están hablando de divisas, lean lo que dice el artículo 30 de la ley orgánica de las sedes. Dice que van a tener su propia política cambiaria, su propia política monetaria. Cuando la Constitución de la República señala claramente que esa es una atribución del Banco Central de Honduras. ¿Qué es lo que dice con relación a los impuestos? El impuesto sobre la renta no va a ser mayor de 16 y este comité de adopción de buenas prácticas va a definir cuánto es el impuesto sobre la renta. Solo le ponen un límite mayor a las personas naturales, a las personas, a las empresas, a las personas jurídicas no puede ser mayor de 16, el personal no puede ser mayor de 12%, el impuesto sobre venta no puede ser mayor de 5%. O sea, en esas zonas el impuesto puede ser cero, el impuesto sobre la renta. Pero además van a administrar estos recursos como ellos quieran. Ellos tienen toda la independencia de utilizar esos recursos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un estado dentro de otro estado. Y ahora se nos dice que también los empresarios nacionales pueden abrir sedes. Entonces lo que vamos a tener es una gran cantidad realmente de estados dentro de Honduras. Es impresionante. Yo por eso les digo a todos los sectores, colegios profesionales, universidades, sectores empresariales, por favor analicen, lean. Y por eso es que hay recursos de inconstitucionalidad que no quiere resolver la Corte Suprema de Justicia. Y finalizo con esto, Renato. Realmente lo que está sucediendo acá es un juego del Partido Nacional con una de las necesidades más ingentes de la población, que es el empleo. Estamos en el último año de 8 años, 4 de ellos completamente ilegales e ilegítimos. Y en el último año vienen, y en año de campaña política, vienen a preocuparse por el empleo de la población. Esto no es nada más que una
bandera política que quiere hacer creer que se va un espejismo económico, que se van a crear miles y miles de empleos. Mire usted a los funcionarios públicos, ¿qué es lo que hablan de las sedes? Hablan en términos generales, hablan de sedes agropecuarias, de sedes tecnológicas, pero no nos dicen a nosotros cuántos empleos se van a crear, quiénes son los inversionistas, cuánto es el monto de la inversión, etcétera. Porque quienes realmente están utilizando esto como una bandera de campaña es el Partido Nacional, y es sumamente lamentable, porque a 5 o 6 meses de las elecciones generales no van a crear empleos, pero sí quieren crear ese espejismo económico. Y lo peor, resucitando un instrumento que va en contra de los intereses de las mayorías en Honduras, como son las sedes. Las sedes no se pueden aceptar, violan la soberanía. Ningún régimen de los que han mencionado, ni Solid, ni los que existen en otros países, llegan al nivel que llega la ley orgánica de las sedes en Honduras. Me voy a detener solo un ratito aquí, porque creo que lo que ha dicho Pino es, y con todo el respeto de los panelistas presentes y que defienden las reformas de ayer, es irrefutable. Lo que ha dicho Pino es irrefutable. La ley orgánica de la sede fue modificada ayer con la interpretación de esos artículos de las leyes del impuesto sobre venta y la ley de ingreso de divisas por exportación. Doctor, por favor, si usted me lee el artículo de la ley orgánica. Con todo gusto, Renato. Es el artículo 32 de la ley orgánica que en su párrafo, estoy contando, 1, 2, 3, las compras de bienes y servicios que las empresas que operan dentro de una zona de empleo y desarrollo económico, sede, realicen en el mercado nacional, deben pagar los impuestos correspondientes. Deben pagar los impuestos correspondientes. Deben pagar los las impuestos compras que realicen en el mercado nacional. Y ayer y ayer con la interpretación de ese artículo 1 de la ley del impuesto sobre ventas, ¿cómo queda entonces? Derogaron esa parte del artículo. Las compras y adquisiciones en el mercado nacional de insumos, bienes y servicios hechas por empresas de la construcción, la agricultura, el turismo, vivienda y manufactura que operen dentro de la zona de empleo y desarrollo económico sede, tienen este mismo tratamiento de tasa cero como única tarifa impositiva aplicable a sus compras en el mercado nacional. Así es. Tasa cero. Y en el artículo 32 de la ley orgánica, que todo lo comprado en el mercado nacional se paga impuestos, ¿no, doctor? Así es, dice que todos realicen las compras que realicen en el mercado nacional deben pagar los impuestos correspondientes. Entonces, y uno de ellos es el impuesto indirectamente se modificó la ley orgánica, interpretando la ley del impuesto sobre venta. Está claro e irrefutable. Y la Constitución dice que, como usted sabe, Renato, no solo la ley orgánica lo repite, sino que la Constitución señala de que solamente con 2/3 partes del Congreso pueden reformar la ley orgánica. Y ellos mismos hicieron esto para hacer un candado a esa criatura que es como un Frankenstein denominado a sedes. Pero ayer no hubo mayoría calificada. No, nadie, es que, Renato, pueblo hondureño, aquí hemos dicho claramente que se modificó la ley del impuesto sobre venta para favorecer en ese sentido a la sede, para darles ese mismo trato que tienen las zonas francas. Aquí nadie está diciendo entonces que no. modificó la ley orgánica. No, se modificó la ley de impuestos. O sea, la ley de impuestos le va a dar a la sede. Diputado. Sí. Pero usted no agarramos el artículo de la sede. No agarramos el artículo de la sede y lo modificamos. Eso quiero que quede claro, don Hugo, pueblo hondureño. No se agarró el artículo 32 de la ley orgánica de la sede para modificarlo. No. Señor diputado, solo contésteme lo siguiente. ¿Se reformó esa parte donde la obligan a pagar impuestos o no se reformó? En el artículo 32 de la sede no. Se reformó la ley de impuestos que le va a dar el mismo trato a las sedes
que tienen las zonas francas. Eso fue lo que se hizo ayer en el Congreso Nacional, que lógicamente usted lo quiere comparar, que en el artículo 32 de la ley orgánica dice una cosa y que por eso mismo se modificó la ley de impuestos para que tengan esas prebendas que tienen las zonas francas en el país. ¿Cómo no va a estar modificado si antes decía que tenían que pagar impuestos y ahora que no, a las compras nacionales? Está modificado. Es desde la óptica que usted lo quiere ver, pero no se modificó la ley orgánica en sí, el espíritu de la ley, sino que la ley de impuestos. Yo le digo, ya el pueblo ignorante con 4 años de escolaridad lo vuelve más ignorante al decirle estas cosas. Hombre, si está modificado el artículo 32 de la ley orgánica, ya no tienen que pagar impuestos, tasas impositivas por las compras en el mercado nacional. Lo hacen a través de una modificación de la ley en mención, esa primera que ven en el título. En algunos regímenes jurídicos esto se le llama fraude a la ley, que usted busca la tangente para reformar por cuando la finalidad es la misma y está modificando el espíritu de ese artículo que tiene de esa ley, que solamente puede ser modificada con 2/3. Entonces, esa es la trampa, pues, y le llaman fraude a la ley precisamente por eso. Jorge Colindres no ha intervenido. Después de la pausa lo tenemos aquí en frente a frente, al igual que el diputado Eder Mejía, a Arnaldo Castillo, Tomás Ramírez, Oscar Hendrick, presentes esta mañana aquí en frente a frente. Y Hugo Noé Pino también. Miré ahí a Luis Redondo. Sigue Luis Redondo. Sigue conectado Luis Redondo. La pausa y volvemos. Luis Milián, en manos de otras personas quizás funcione, pero en manos del Partido Nacional no creo. Por otro lado, en el pueblo sí estará obligado a pagar impuestos. No es posible. Savillón, Renato, van a crear puestos que pongan en circulación 800,000 empiras de salario, pero con exoneraciones por 80 millones de tributos y conceptos aduanales. Veremos hoteles y franquicias de los mismos de siempre. Y en un segundo mensaje, Honduras no ocupa sedes, ocupa educación para mano de obra calificada, políticas fiscales atractivas y justas, infraestructura eléctrica y vial, respeto al Estado de Derecho. No queremos hoteles, aserraderos, térmicas, mineras que solo sirvan para llevar el capital al extranjero. Francisco Antonio, mi pregunta es, ¿por qué no hicieron un piloto en tanto tiempo para 10 años? Antes, ciudades modelo, ahora sedes. Vamos a un cambio de gobierno. No pueden acceder a eso de las sedes, el pueblo se revolverá. Así de sencillo. Diario en Altavoz, disfruten de los sitios turísticos de Honduras mientras puedan, porque después será imposible. Ya en manos de grupos que están comprando las mejores zonas del país, esta ley es un fraude total. Vendieron una idea y al final fue lo contrario. Más daño contra Honduras, imposible. Lourdes Mejía, sinvergüenzas, vende patria y diputados apátridas. No, apátridas. Es drújula. Lleva la sílaba en la antepenúltima sílaba. No confundan al pueblo, hubieran sido perfectos políticos en las concesiones bananeras de finales del siglo XIX. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bueno, un hondureño que dice que está 100% de acuerdo con la sede. ¿Y saben quién es? El empresario Juan Carlos Segovia. Estoy 100% de acuerdo con la sede. Pero para todo Honduras, dice. ¿Qué lo impide? Que los defensores a esta zona sean puntuales. ¿Por qué no arreglamos Honduras? Mi pregunta es, ¿y por qué no arreglamos Honduras? ¿Por qué no construimos un mejor país? ¿Por qué no volvemos serias y fuertes nuestras instituciones? ¿Por qué no dejan los políticos de cooptar las instituciones? ¿Por qué manipulamos los poderes del Estado en función de intereses personales y partidarios? ¿No es más fácil construir un mejor país con 9 millones que crearle estadistas al Estado de Honduras? Esa es mi pregunta, y con todo respeto al disenso que pueda haber en el programa. Yo respeto los criterios de Eder, es que son mis invitados, no los puedo respetar. Aunque les digo que a esta reforma le van a llover recursos de inconstitucionalidad. Comencemos para mejorar el Estado de Honduras. Si llegan estos amparos, estos recursos de inconstitucionalidad, con un poder judicial independiente, seguro
que declaran la inconstitucionalidad de estas reformas porque se está reformando sin la mayoría de votos un artículo de una ley orgánica de la sede que necesitaba las 2/3 partes de los votos en el Congreso. Un mes después lo remueven si lo hacen. Luis Redondo y luego Jorge Colindres. Adelante, Luis. Buen día, Renato. Un saludo a todos los panelistas y todos los televidentes de este programa. Primero, felicidades, Renato, por el Día del Periodista. También felicidades a todo el staff y a la gente que hace posible detrás de las cámaras y controles la transmisión día con día para llevar información al pueblo de Honduras. Yo no me voy a referir al tema de fondo del contenido de los decretos que se han presentado o supuestamente aprobados en el Congreso Nacional, sino que me voy a referir a los temas de forma. Antes de hacerlo, Renato, debo de decir que me sorprendió que el día de ayer en la discusión del Congreso Nacional, nuevamente Elder, el diputado que está presente en este momento en su programa, llegó a presentar una moción donde mete artículos igualitos que Agapito cuando fue a presentar en la discusión del Código Penal aquellas reformas para reducir las penas a los funcionarios públicos. Lo han utilizado, Elder, a usted, que es nuevo diputado, que parece talentoso para hacer este tipo de mociones de último momento y que ha quedado evidenciado en el manejo legislativo de este tipo de situaciones. Luego también debo decirle que en Honduras hay una sola solución. Usted y todo el pueblo hondureño sabe que en Estados Unidos no se quieren tomar ninguna tan sola foto con el individuo Juan Orlando Hernández. Y eso es porque él mismo lo ha manifestado, que no le quieren vender ni vacunas. Entonces la inversión no viene al país, la geopolítica ya le está dando la espalda a una sola persona. La solución para que haya inversión en Honduras requiere de la salida de una sola persona que ya se ha solicitado por la mayoría, más de la mitad de los diputados del Congreso Nacional se han manifestado a favor del juicio político y se han manifestado a favor de la renuncia de Juan Orlando Hernández. Esa es la solución y el principio de la solución. La siguiente va a ser el proceso electoral. Renato, y a todos los panelistas, el día de ayer se volvió a imponer en el Congreso Nacional un proyecto de decreto. Resulta que el Congreso Nacional para hacer las sesiones utiliza la herramienta de Zoom, que es la misma que yo estoy en este momento utilizando a través del programa de Televicentro. Esta herramienta está hecha para hablar en medio de la pandemia y existía desde antes para poder hacer sesiones remotas. No está diseñada para que un Congreso Nacional pueda hacer sus votaciones y tampoco debería de continuarse porque desde el año pasado yo identifiqué por mi expertise cómo se estaban imponiendo decretos. ¿Qué ocurrió el día de ayer? Que cuando se somete a votación, el dictamen, después de que él inclusive hizo una sugerencia de último momento, que no se aprobó por el Pleno del Congreso, etcétera, ni por la Comisión, ni nada, cuando se somete a discusión en ese momento esta situación, se grafica que el 53% por parte de Zoom, el 53% dijo que estaba a favor, el resto no está a favor. Por lo tanto, en ese momento, lo primero que yo vi es cuántos diputados estaban conectados. Yo no puedo decir exactamente en el momento que los 133 personas conectadas todos eran diputados, por varias razones. Algunas veces hay personas que no son diputados que se están conectando por los diputados. Yo ya pude y tengo documentado de una diputada que estaba conectada 3 veces y eso lo documenté anteriormente. Entonces, el día de ayer habían 133 personas cuando se hizo la primera votación. La ley orgánica es clara y dice que para aprobar cualquier proyecto, bueno, hay excepciones, obviamente, ¿verdad? Reformas constitucionales y otras, juicios políticos y otras que requieren otro número. Pero para aprobar la mayoría de los proyectos de decreto o de los dictámenes que se discuten en el Congreso Nacional, se requiere la mitad más 1 de los presentes. Entonces dice, la ley orgánica dice la mitad más 1 de los presentes. Al momento de la votación habían 133 conectados. Zoom, aunque hayan 128 diputados, si solo 50 diputados votaron, Zoom nos va a decir que de esos 50, sí, votó el 100%. Que no. ¿Mande? No, Zoom te va a decir que fue el 100% los que votaron. Exactamente, Renato. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Lo puede practicar. Todo el que tenga Zoom puede ver esto. Si hay 100 personas conectadas y 50 votaron, Zoom va a decir que ese es el 100%. Por lo tanto, no solo en este decreto, Renato, también en otros decretos que se han presentado, como por ejemplo el procesal penal y otros que se presentaron ahí para, por ejemplo, una reforma
a la cooptación, el lavado de activos, entre otras cosas que se presentaron en el Congreso Nacional. Entonces yo me voy a referir a esa parte específicamente porque no se tenían los votos ni siquiera para eso el día de ayer. Por eso fue que a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, que yo invito a todos los ciudadanos que lo hagan, algo que se llama Cielo, que está ahí, que pidan el registro verdadero, el registro que da Zoom a los ciudadanos. Por cierto, le adelanto que aunque no lo quieran dar, yo lo solicité a través de un mecanismo que se hace por ser persona involucrada desde Estados Unidos a la empresa Zoom y espero que me los entreguen los del año pasado y voy a pedir también los de la sesión del día de ayer. Entonces, ¿qué voy a demostrar con esto? Vamos a demostrar que el Congreso Nacional ha estado de manera continua falsificando y engañando al pueblo de Honduras, imponiendo proyectos de decreto. El día de ayer, nosotros en intervención le decía a los diputados que no votaran por estas reformas, porque estas reformas, fíjense Renato, que me reuní con Jiménez Mayor en la Maxi, con todo, cuando la Maxi estaba en su máximo apogeo, me reuní para mostrarle a él los hechos constitutivos de delitos y con las pruebas, con un folio de más de 7,000 y pico de páginas que entregamos a la Maxi y que le demostramos cómo varios decretos se habían aprobado sin cumplir con el proceso legislativo y sin cumplir con la ley. Yo recuerdo la impresión de Jiménez Mayor impresionado. Asignaron a un fiscal de origen colombiano que estuvo trabajando conmigo, que vino a San Pedro Sula, que estuvimos trabajando. Lo que quiero decir con esto es que ahí habían decretos de la sede. Sí. Entonces, no podemos votar por algo que está mal formado. Yo lo único que le puedo decir a todo el que fomente esto, a todo el que vota, que son apátridas. Usted le tiene que decir apátrida a todo el que apoye este tipo de situación que sí vulnera la soberanía del país y sí es contra la ley y además está mal formado. Ok, y lo que está diciendo Luis es importante si llega un recurso de inconstitucionalidad a la Corte, porque la verdad es que sí se modificó lo que dice el artículo 32 de la ley orgánica de la sede, aunque el proyecto o el dictamen se va directamente con la ley del impuesto sobre venta. Bueno, les quiero informar que a solicitud de la bancada del Partido Liberal, porque tienen convención hoy temprano, se pasa la sesión de pleno a la 1 de la tarde para aprobar la nueva ley electoral, que se debería aprobar ayer a las 7:30, luego a las 9:15 de la noche, luego a las 9 de la mañana de hoy y ahora a la 1 de la tarde. No sé si es que ha estado pasando algo con este asunto de los consensos de esas nuevas, porque lo están posponiendo. Jorge Colindres es un defensor de la zona de empleo y desarrollo económico. Lo hemos tenido en varios programas, ha dado sus puntos de vista y hoy lo hace en un momento en que la hondureñidad cada día tiene más prejuicios contra estas zonas económicas de empleo y desarrollo, porque cree que es más fácil y preferible por la historia, cuántos años de Estado, arreglar Honduras, corregir Honduras, y muchas de las correcciones de Honduras pasan por los políticos, que están creando algunos estados pequeños a nuestro estado. Adelante, Jorge. Gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Yo creo que quiero comenzar mi intervención dejando de forma clara, y yo les voy a explicar aquí de forma pormenorizada el por qué no se está reformando ni interpretando la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico. Y francamente yo soy la persona que menos quiere que esa ley pueda interpretarse o modificarse sin la mayoría calificada que requiere la Constitución de la República. Ahora, el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico efectivamente establece que cuando las empresas que operen adentro de la sede hagan compras al mercado nacional, deben pagar los impuestos correspondientes. Ahora, ¿cuál es la pregunta que todos debemos hacernos? Bueno, ¿cuáles son esos impuestos correspondientes? El año pasado, por eso de octubre, yo publiqué una opinión atendiendo precisamente ese tema, y la opinión iba en el sentido de que el impuesto que deben de pagar es, específicamente en el impuesto sobre ventas, es tasa cero. ¿Por qué? Eso previo a las reformas de hoy día. ¿Por qué? Porque ya la ley del impuesto sobre ventas ya le establece que cuando una empresa exporta o vende a los regímenes especiales, dice el artículo 6 del impuesto sobre ventas, se va a calcular a tasa cero. Es decir, ya la ley ya lo establecía, cuando usted exporta o vende régimen especial, va a tasa cero. El artículo 6 de la ley de impuestos sobre ventas. El artículo 2 del decreto 54-2019
le dice que las empresas que operen en regímenes especiales, que cuando hagan compras en el resto del territorio nacional, se van a considerar importaciones desde el exterior del país y están exentos del pago de todo tipo de aranceles, tasa que no provenga de la prestación directa del servicio e impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, es decir, por operación del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre Venta, por operación del artículo 2 del Decreto 54/2019, el impuesto aplicable siempre ha sido cero cuando las compras se hacen desde un régimen especial. Ahora, ¿qué es lo que se viene a hacer con esta interpretación? Es traer seguridad jurídica, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es ya en la práctica, en la operación, los empresarios, ¿cómo lo van a hacer? Entonces se viene a traer seguridad jurídica para darle procedimientos claros, tanto al que está comprando como al que está vendiendo, cómo se va a manejar ese procedimiento en particular. Porque normalmente cuando una empresa está en régimen especial, en los otros regímenes especiales de Honduras, para hacer una compra debe emitir una orden de compra exenta que va autorizada por el SAR, por el Servicio de Administración de Rentas. No obstante, como las sedes tienen un régimen fiscal independiente, entonces evidentemente cuando una persona en el mercado nacional le vende a las sedes, dice, bueno, ¿y qué me va a dar? ¿Verdad? Entonces me va a dar la orden de compra exenta que me dan cuando le vendo a zona libre. Entonces existía esa confusión. Ya esta normativa viene a dejar claramente establecido el proceso de que no es necesario que las empresas que operen en sede emitan esa orden de compra exenta como se hace desde los otros regímenes especiales, sino que solo se debe consignar la denominación social y el número de identificación de la empresa. Entonces, o sea, ya de por sí estaban exentas, es solo que no había claridad con respecto a las normas que se están... con respecto a los procedimientos que iban a seguir el comprador y el vendedor. Ahora, yo este debate, el debate de las sedes, yo creo que... No, pongámosle, Jorge, solo permíteme, para que la gente quede con una visión clara de toda esta controversia. Escuchemos qué piensa Pino de esta interpretación que hace Jorge Colindres. Adelante, doctor. Precisamente, Renato, a mí lo que me llama la atención es que el abogado Colindres está interpretando el artículo de las sedes. Es la interpretación que él le da. Pero yo diría, ¿no sería más bien que el espíritu del legislador fue que pagaran? Porque si no, deben pagar, dice el artículo. Pero él interpreta eso de otra forma y busca, a través de la reforma del impuesto sobre venta, o eso es lo que hacen los proyectistas, reformarlo, el artículo. Así que a mí no me queda la menor duda que esa es una interpretación personal de él, pero no es lo que dice la ley. Si el legislador hubiese querido de que no pagaran ningún impuesto, hubiera dicho claramente, en relación a las compras nacionales, se va a sujetar a todos los regímenes especiales ya existentes en la ley del impuesto sobre venta. Y no es eso lo que dice. Abogado Colindres. Exactamente lo que dice la ley. Usted, bueno, si quiere puede poner ahí el artículo 6 de la ley de impuestos sobre ventas. Cuando usted le vende a empresas en regímenes especiales, baja tasa cero. Si usted va al artículo 2 del decreto 54/2019, es un decreto relativamente reciente, el 2019, ya le dice que cuando una empresa está en un régimen especial y hace compras al mercado nacional. Abogado, pero aquí lo que estamos discutiendo es lo que dice la ley orgánica, no lo que dice la ley del impuesto sobre venta. Es que no es eso. Usted ocupa entender el régimen fiscal nacional para poder comprender cuando la ley orgánica le dice que las empresas en sí deben pagar los impuestos correspondientes en el mercado nacional. Bueno, o sea, evidentemente usted tiene que entender cuáles son los impuestos correspondientes. Pero esa es una interpretación suya. Esa es una interpretación suya. Está claro en la ley y le estoy dando los dos fundamentos legales clarísimos. No, precisamente porque la ley establece eso. Y es que, entonces, ¿para qué fueron a una interpretación si ya estaba claro? Si ya estaba claro. Porque había confusión en la práctica, porque en la práctica y las confusiones surgen de las interpretaciones, abogado. Si no se lo da, entonces él dice, bueno, pero es que sin orden de compra exenta me va a multar el SAR. Entonces usted le puede decir, bueno, pero es que mire, estos decretos ya están exentos. Si usted mira el Código Tributario, no ocupa, para la aplicación de las exenciones, no ocupa un procedimiento administrativo autorizante.
pero había confusión en la práctica, en la operatividad. Entonces lo que se hizo fue aclarar ese procedimiento. ¿Qué le va a pedir el vendedor en el mercado nacional a una empresa que le compre en sede? Le va a pedir solo la denominación social y el número de identificación de esa empresa que opera en sede. Y lo más importante de esta reforma es que se abre un nuevo mercado. De hecho, parte de esta reforma, la intención es ampliar los beneficios del régimen sede a más personas todavía, porque el empresario pequeño, mediano, micro y grande ahora puede vender a un nuevo mercado. El artículo 32 dice deben pagar tasa cero, al igual que siempre lo ha hecho cualquier otro régimen especial. Cuando tengan compras, dice el artículo 32, deben pagar los impuestos correspondientes. Bueno, lo demás, abogado, discúlpeme que lo diga, son leguleyadas, es torcer realmente la ley. Usted está interpretando el artículo que dice literalmente otra cosa. Dos artículos y todos los regímenes especiales, casi todos en Honduras, y no solo Honduras, en Centroamérica, eximen a sus empresas del impuesto de valor agregado o el impuesto sobre ventas. Lo hace las zonas especiales de desarrollo en Guatemala, lo hace el régimen de zonas francas en Costa Rica. O sea, esto y era necesario para traer seguridad jurídica, porque efectivamente había confusión al momento de la compra, porque los vendedores del mercado nacional están acostumbrados a que le den una orden de compra exenta. Entonces esto viene a traer claridad y viene a generar un nuevo mercado para los productores nacionales, para que ahora pueden vender ya con reglas claras, que eso es lo que queremos para fomentar la actividad económica, son reglas claras. Ahora pueden vender tranquilamente a las empresas en sede con un procedimiento claro, sabiendo qué es lo que la ley le exige para que pueda emitir esa factura comercial con tasa cero. Entonces lo que se está haciendo es traer seguridad jurídica al momento del comercio, de la actividad económica, y eso es positivo, abre un nuevo mercado. Ahora va a haber mayor interrelación, ¿verdad?, entre las empresas que operan en sede y las que no. Y déjeme decirle algo, yo estoy de acuerdo que este tema de que el régimen sede debe ser para todos. Ahora preguntan por qué no se implementa este régimen en Honduras, por qué los beneficios solo se dan en estas... Solo déjeme decir algo sobre el artículo, abogado, solo para finalizar lo del artículo. Sí. Yo estaría solicitando, Renato, que la Fiscalía de la Constitución abra una investigación sobre lo que se aprobó ayer para determinar esta controversia, y estoy seguro que va a determinar que eso, lo que se aprobó ayer, reforma la ley orgánica de la... Es que eso para ahí va. Disculpe, Jorge. Eso para ahí va si se presenta un recurso de inconstitucionalidad. Se va a pedir la opinión del fiscal de la Constitución. De oficio puede actuar, puede actuar, sí. Bueno, terminamos con Jorge Colindres y su visión de las zonas de empleo y desarrollo económico. Mire, este régimen es el régimen especial más inclusivo de todos los que existen, no solo en Honduras, sino en Centroamérica. Yo en el último programa yo les estaba mostrando unas estadísticas de cuál es la proyección del crecimiento en el PIB per cápita de la población hondureña, y sabe cuáles son los requerimientos de esa proyección. Es que más personas trabajen dentro de la sede. Es decir, las sedes son para que la gente venga a vivir y a trabajar ahí. Si nosotros queremos alcanzar un PIB per cápita más alto, si nosotros queremos alcanzar un PIB mucho más elevado, eso se logra con más personas trabajando adentro de las sedes. Y eso, déjeme decirle, Renato, la soberanía no es del Estado de Honduras. No es del Estado de Honduras. El Estado solo la ejerce por delegación. La soberanía es del pueblo hondureño, y si el pueblo hondureño quiere vivir y trabajar bajo normas claras y competitivas, tiene todo el derecho de hacerlo, y eso es lo que permite el régimen sede a través de un gobierno local, autónomo, democrático y el más competitivo de América Latina en este momento. Quiere intervenir el diputado Mauricio Villeda inmediatamente después de la pausa. Volveremos a escuchar a todos los panelistas: Tomás Ramírez, Oscar Hendrix, el diputado Eder Mejía, Arnaldo Castillo, delegado presidencial de inversión y miembro del Comité para las Mejores Prácticas, Hugo Pino, y también una participación adicional de Luis Redondo, ya participaciones breves. Volvemos después de la pausa. Yo sé que la empresa y los compañeros de las mañanas del 5 hoy me van a tolerar por ser Día del Periodista. Esta barbaridad, 12 minutos después de las 9. Y la cuestión es que cada uno de nuestros panelistas tiene un comentario final. Y me dice la producción, Renato, solo a decir adiós, me dice. 15 segundos. Eder. Renato, decirle que este tema lo tenemos que seguir
discutiendo con objetividad y viendo más allá, abriendo nuestra mente y viendo la oportunidad que puede tener el país para la generación de empleo y el desarrollo Muchas económico. gracias. Oscar Hendrik. Son inconstitucionales, son ilegales, violentan derechos humanos y la población no es incluida en nada. Estamos en contra y seguiremos estando en contra y sería bueno que también esté presente en algún momento aquí en el set las compañeras de la comunidad de Crawfish Rock para que hablen realmente de lo que está pasando en Roatán. Gracias, Hendrik. Tomás Ramírez, 15 segundos. Se durmió. No, fue. Tiene No. apagado el micrófono. No, correcto, así es. 15 segundos, doctor Pino. Al gobierno y al Partido Nacional no es el momento de hacer falsas promesas, es el momento de rendir cuentas. Muchas gracias. Arnaldo Castillo. Sí, a los que están en contra de todo y se oponen a todo, ¿dónde están las propuestas para el pueblo hondureño? Eso es lo que me queda a mí decir, porque aquí podemos alegar, pero ¿dónde están las propuestas de trabajo? Muy bien. Jorge Colindres. Las zonas de empleo y desarrollo económico hoy día están trayendo inversión importante al país, tanto nacional como extranjera, y están generando empleo. Y eso es importante y lejos de generar controversia, más bien debería ser algo de lo que nos sentimos orgullosos de que hoy día contamos con el régimen especial más competitivo de América Latina y el potencial de atracción de inversiones y generación de empleo es gigantesco. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.